lógico, siendo fracaso de los mecanismos de compensación. De compensación, el cual van a ser dos grandes importantes que nosotros vamos a marcar como la disfunción sistólica y la disfunción diastólica. Nosotros sabemos que una disfunción sistólica es una patología de la dificultad del corazón para bombear sangre. Dificultad del corazón para bombear sangre. Y la disfunción diastólica es la dificultad del corazón para llenarse. Entonces, esta es nuestra definición. ¿Y a qué se debe de la insuficiencia cardíaca aguda? Enseguida vamos a saber que con la edad aumenta esta enfermedad. Esta es común en todas las edades. Entonces, pero se dice que afecta a personas mayores de 40 años. Si aparecen síntomas de una forma muy repentina y que son graves al principio. Esa es una de las principales características de la insuficiencia cardíaca congestiva, que aumenta con la edad, que afecta a personas mayores de 40 años, pero es común en todas las edades y que se aparecen sus síntomas repentinamente. Y al principio son de gravedad. De ahí vamos a ver su etiología. Las principales causas de la insuficiencia cardíaca son, como lo podemos saber, el infarto de miocardio, casos de hipertensión arterial, miocardiopatías, disfunciones valvulares, y fibrilación auricular. Haber sufrido un evento cardiovascular puede dejar una variedad de secuelas, como es la aparición repentina de la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, se puede decir que si una persona sufre de algún evento cardiovascular, es normal que esto conlleve a una insuficiencia cardíaca aguda. De ahí vamos a ver su cuadro clínico. En el cuadro clínico vamos a valorar diferentes aspectos. Uno de ellos principales es que los síntomas pueden variar de una persona a otra en función al grado de la enfermedad. Como personal extrahospitalario debemos tener en cuenta dos tipos, que son en
En los síntomas hay típicos, va a haber de dos. Los típicos y los específicos. ¿Cuáles van a ser los síntomas específicos aquí? Los específicos van a ser disnea, ortopnea, fatiga y cansancio excesivo. También va a haber un edema en pies, tobillos y abdomen. Y una baja tolerancia al ejercicio. Para ser un poco más específicos, la disnea es la dificultad que tiene el paciente para respirar. Siente que le falta mucho el aire, siente que no puede tener la misma capacidad para administrar aire. Entonces ya vimos los típicos, ahora vamos a ver los específicos. En los específicos encontramos tos seca, una presión venosa yugular elevada, un reflejo hepatoyugular, soplos cardíacos y uno de los más importantes, que es un tercer ruido, que es el que llamamos como galope. Y entre ellos también va a entrar mareo, confusión y hasta puede haber pérdida de memoria temporal, ya que puede haber un síncope. Ya tenemos una de las cosas más importantes, que es el cuadro clínico, que son sus síntomas. Ahora vamos a ver sus signos. En los signos vamos a encontrar que va a haber una saturación de oxígeno menor a 90%. Va a haber taquicardia, pérdida de peso mayor a 4.5 kilogramos, taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto y una bradicardia externa. Ya tenemos un cuadro clínico. En este cuadro clínico va a estar acompañado de signos y síntomas. En síntomas va a haber dos, típicos y específicos. Y en los signos van a ser saturación de oxígeno menor a 90%, una taquicardia mayor a 130 latidos por minuto, una pérdida de peso que es mayor a 4.5 kilogramos y una taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto. De ahí vamos a ver el diagnóstico prehospitalario. ¿Cómo vamos a poder sacar este diagnóstico prehospitalario al momento de que nosotros llegamos a una emergencia con un paciente? Vamos a tener de tres cosas importantes que vamos a hacer al momento de llegar. Una historia clínica pasada, también un examen físico
vamos a monitorizar con un electrocardiograma. Y entonces, en la historia clínica pasada, lo que nosotros tenemos que saber va a ser lo siguiente. Tenemos que saber los factores de riesgo. También tenemos que saber si hay antecedentes. En los factores de riesgo vamos a considerar de dos tipos: cardiovasculares y no cardíacos. En los cardíacos o cardiovasculares, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que la persona no haya sufrido de taquiarritmias, de una bradicardia, de una isquemia alveolar, de una excesiva reducción de la precarga, y en los no cardíacos vamos a tener que examinar si no hubo una falta de adhesión a tratamiento, si no hubo demandas metabólicas, como lo puede ser la anemia, fiebre, tiroides, si la persona no está embarazada. Si no le prescribieron fármacos para tratar alguna enfermedad, para tratar el embarazo o cualquier otra cosa, si la persona no consume alcohol, si la persona no tiene una insuficiencia renal, y me faltó prescripción de fármacos. Entonces, esos factores de riesgo tenemos que tener en cuenta al momento de llegar nosotros para poder sacar un diagnóstico. Y en antecedentes, nosotros lo que vamos a examinar es que no haya habido accidentes tanto personales, familiares. En los personales es que el paciente no haya sufrido de algún infarto al miocardio, que no haya sufrido de fibrilación ventricular, que no tenga cardiopatías. Y en las familiares, que no haya infecciones, que en los familiares las personas no vengan de problemas heredofamiliares cardiogénicos, cardiovasculares, y también que no haya habido en lo personal recientes infecciones, alteraciones de su ritmo cardíaco. De ahí vamos a ver el examen físico. En el examen físico vamos a tener de 4 pasos, de 4 o 5 pasos. En él vamos a ver lo siguiente. En un estado, para hacer un examen físico, lo primero que tenemos que ver es la afección del estado general del paciente. De ahí vamos a medir los signos de bajo gasto cardíaco. Como nosotros sabemos, los signos de bajo gasto cardíaco es un sudor excesivo,
fatiga, hipotensión y cianosis periférica. Entonces, tenemos que descartar o tenemos que ver si la persona afectada contiene signos de bajo gasto cardíaco, que es sudor excesivo, fatiga, hipotensión y cianosis periférica. Otro de los puntos importantes para realizar el examen físico es la auscultación cardíaca. En ella vamos a auscultar si encontramos un tercer ruido, un soplo cardíaco o si hay una taquicardia. De ahí otro punto importante en el examen físico es la auscultación. Va a ser la auscultación respiratoria. En ella vamos a ver lo siguiente, que va a ver si nosotros al momento de auscultar los pulmones, las vías, los focos, los campos pulmonares, tenemos que ver si no hay sibilancias, en fase expiratoria, en fase intersticial. Y también tenemos que ver si no hay unos crepitantes bilaterales. También nosotros tenemos que tener en cuenta si no hay una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Que si no hay una ingurgitación venosa, yugular, que si no hay una hepatomegalia o un edema periférico. De ahí tenemos que tener en cuenta lo que sigue, que es el electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a ver si no sufrió de una taquicardia sinusal a consecuencia de anemia, fiebre, hipertiroidismo. También vamos a ver si no sufrió de una bradicardia sinusal. Una isquemia miocárdica. Por alguna enfermedad arterial coronaria. Y nosotros tenemos que tener en cuenta en el electrocardiograma que la persona, su onda Q y el segmento no tenga, el segmento ST no haya un descenso. Y si hay una onda T invertida en B5 y B6. Tenemos que tener en cuenta eso, que no haya sufrido una fibrilación auricular, de una hipertrofia ventricular izquierda, de una taquicardia sinusal, porque eso va a ser lo que nos va a nosotros identificar que el paciente está sufriendo de una insuficiencia cardíaca aguda. Ese va a ser nuestro diagnóstico. Eso va a ser lo que nos va a ayudar a diagnosticar la enfermedad a nosotros como paramédicos. De ahí vamos a ver su tratamiento. Como personal de paramédico debemos llegar al lugar donde nosotros nos hacen el llamado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es asegurar nuestra escena.
De ahí, al entrar a la escena, nosotros tenemos que hacer una impresión general. Si no encontramos medicamentos, cómo encontramos al paciente, si no hay algo que nos impida ayudar al paciente, al momento de salir de su casa, si se necesita trasladar al hospital, si vamos a necesitar espacios, si vamos a necesitar recursos adicionales. Entonces, nosotros siempre debemos ir precavidamente. Lo primero que vamos a hacer al llegar al atender a la persona es examinar su pulso, vía aérea y la tensión arterial. Enseguida, lo que nosotros vamos a hacer es que si la persona no puede respirar bien, vamos a cambiar de posición. Y la vamos a poner semisentada. Con las piernas colgando, que es mucho mejor. De ahí vamos nosotros a monitorizar su tensión arterial, su saturación de oxígeno y vamos a pedir un electrocardiograma de 12 derivaciones. Nosotros tenemos que administrar oxígeno para que su nivel de oxígeno, su saturación de oxígeno, se eleve mayor a 90%, que es un signo muy común en las personas con insuficiencia cardíaca aguda. Van a tener una saturación de oxígeno menor a 90%. De ahí vamos, ya después que administramos el oxígeno, vamos a obtener una vía intravenosa. Por esa vía intravenosa va a ser para nosotros mucho mejor, ya que por ahí vamos a poder administrar diferentes tipos de medicamentos que nos va a ayudar a la insuficiencia cardíaca aguda, como lo va a ser administrar furosemida en una presentación de 40 a 80 miligramos. Por vía intravenosa vamos a administrar de 2 a 4 ampolletas en bolo. Su efecto va a ser de 5 a 10 minutos con un máximo de 30 minutos. Si al momento de que nosotros no encontramos un efecto en esos 30 minutos, tenemos que trasladar al hospital inmediatamente. Es un medicamento que va a producir una diuresis y antes de esa diuresis un efecto venodilatador. También vamos a administrar nitroglicerina. La nitroglicerina es un medicamento que nos ayuda a quitar un poco el dolor y mejora la congestión pulmonar. Entonces vamos a administrar de 0.4 a 0.8 miligramos de 5 a 10 minutos por vía sublingual. Y ya de ahí también vamos a administrar morfina. Es un dilatador mixto. Va a reducir el retorno venoso y nos va a ayudar a que la aurícula izquierda se llene bien. Va a ser por vía intravenosa. Vamos a en presentación vamos a administrar de 3 a 5 miligramos, que se va a diluir en 1 mililitro de cloruro insúlfico.
que en ampolleta. Entonces, esto va a ser nosotros como personal de paramédico al momento de ayudar a un paciente con insuficiencia cardíaca aguda.